anunciada reforma judicial. Desde ya ratifico y reitero, como escribimos muchas veces en los escritos judiciales o para presentar ante la justicia, que considero que no es el momento oportuno para una reforma judicial. Tampoco considero que es el momento oportuno para un cambio de ministro y sobre todo un ministerio de tanta importancia como lo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Realmente la postura y la conducta de la doctora Marcela Lozardo fue muy pasiva, ¿no? Es decir, no era dentro del gabinete ministerial, dentro de las voces que más se escuchaban, cuando considero, sin ninguna duda, que un ministro o una ministra de Justicia tiene que hacerse escuchar. Hablaba muy poco, casi con frases que eran tipo cliché y nada más. Por otro lado, el perfil de Martín Soria es de una persona, primeramente, los antecedentes que tiene para ocupar ese cargo considero que son absolutamente insuficientes. Me puedo equivocar, pero no me considero una persona conocedora total del derecho, no soy tan mediocre ni ignorante como para pensar algo así, ni mucho menos, pero no es de la talla de un jurista, pero jurista no de biblioteca o de escritorio, una persona que transite por el derecho y que tenga un conocimiento del derecho con más amplitud. Realmente la elección no me parece la más adecuada y considero que es una elección plena y totalmente política. Y eso es lo más nefasto que puede suceder dentro de un Estado de derecho que se precie de ser realmente Estado de Derecho. Porque cuando hay un sometimiento del poder político sobre el poder judicial, ahí ya está tambaleando y trastabillando uno de los pilares de los tres poderes que componen el Estado de Derecho. Reitero, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. De por sí, en la República Argentina, el poder ejecutivo es muy fuerte. El sistema argentino es de un presidencialismo muy fuerte. Por eso, inclusive, se ha incorporado ya desde hace bastantes décadas la figura del jefe o jefa. Hasta ahora no hemos tenido jefa de gabinete que yo recuerde, jefe. No, por ahora no. El machismo en todo su esplendor. Pero esto, de hecho, fue un proyecto, una idea tomado de uno de mis antepasados, de rama materna, Américo Ghioldi, que hablaba de un superministro, es decir, de un primer ministro en realidad. Pero en realidad la figura del jefe de gabinete vendría a ser esa. De hecho, lo tengo documentado. Por lo tanto, ha existido mucho robo de ideas y tengo las constancias de ello, ¿no? Y considero que es una figura que es importante, la del jefe o jefe de gabinete, ¿no? El jefe de gabinete siempre es como el que da la cara primero, siempre. Sí, el coordinador entre el presidente o la presidenta y los ministros, que a veces es un papel simplemente como un sello de goma. No, lo que sí noto es las noticias más chocantes para la población siempre las da el puede ministro de gabinete primero. Sí, puede suceder. No digo que no. Que no debería ser así, porque es una coordinación, un trabajo coordinado, ¿no? Pero bueno, en realidad esta reforma judicial se proclama en medio de una pandemia y en medio de un periodo de emergencia sanitaria. Es decir, que considero, y puedo equivocarme por supuesto, que primero hay que solucionar lo que está sucediendo con la pandemia.
Primero, la parte sanitaria. Primero, una mejor distribución de las vacunas. Ya tendría que estar vacunada casi toda la población. ¿Mm? Tanto a nivel, por supuesto que quien distribuye, tanto a nivel nacional como provincial, porque indudablemente la distribución de vacunas se hace desde el gobierno nacional, Ministerio de Salud de la Nación, y después van a las respectivas provincias y a los respectivos municipios. Hoy por la tarde salió la noticia de que ya llegaban hoy 300.000 dosis o 300, De la 300. Sputnik 5, Sí. y que van a salir otros aviones más. Pero bueno, es todo muy cuentagotas, a mi entender, como está sucediendo, ¿no? Y sobre todo si uno no ve, no digo otros países potencia, pero a los países vecinos que ya tienen gran parte de la población. Sí, bueno, pero están bastante cuestionados. Cuidado porque el caso de Brasil, por ejemplo, los niveles de infectados que hay y de fallecidos son tremendos, tremendos. Que en ese caso sí considero que tendría que haber, de hecho ya hay restricciones en la frontera y ahí eso sí me parece una medida absolutamente necesaria, ¿m? Totalmente contraria a la que tomó Gildo Isfrán, que ya de por sí la Corte Suprema de la provincia decretó inconstitucional lo que estaba haciendo, y la apertura de frontera, me refiero interprovincial, no con otros países. Otro caso, Paraguay también, que aumentó los casos enormemente. Chile hubo una muy mala distribución de vacunas. Uruguay vacunó muy bien. Y hay voces del gobierno que dicen, pero Uruguay tiene 3 millones, Sí, más o menos de habitantes. Eso no tiene nada que ver. El sistema uruguayo yo lo admiro, porque es un verdadero sistema republicano. Por supuesto, no estoy muy de acuerdo, no digo por supuesto, porque lo considero así, pero no es muy por supuesto, el actual gobierno, pero de todas maneras hay una manera mucho más ordenada de manejar los aspectos políticos, con disidencias, por supuesto, pero no como está sucediendo desde hace varias décadas en Argentina, y cada vez vamos más para abajo, entre que está el blanco o el negro. Entonces acá estamos en una permanente puja entre dos movimientos y o partidos, Frente de Todos por un lado y por otro lado lo que sería Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, perdón, hay otras opiniones distintas. Y somos muchos los que opinamos. La famosa grieta. Y no ve la grieta. Yo creo que lo utilizó un periodista, si mal no recuerdo, la Nata. La grieta para mí son para los glaciares, ¿no? Para los icebergs. Pero de todas maneras acá, esto es directamente, o estás de un lado y te mato, o estás del otro, te mato. Está una zona, no digo gris, por lo híbrido o lo pálido o lo que no tenga opinión, todo lo contrario. Son opiniones un tanto distintas y hay muchas personas que están en eso. Bueno, el tema de la justicia, reitero, no es menor. Por supuesto, se habla de una ampliación de tribunales a nivel provincial. Estamos hablando de justicia nacional, lo que sería justicia federal, dentro de los términos de justicia. Como ya dijimos en otro programa, no estamos hablando de una reforma de justicia a nivel provincial que sería propio de la provincia. Por otro lado, en la provincia de Santa Fe ya se está hablando para el 2022 de una reforma constitucional. Considero que también hay que ver cómo se avanza en el aspecto sanitario. Reitero, primero solucionar el aspecto sanitario, que no mueran más personas, que no haya más contagios. Después avanzaremos. Y no solamente eso, tenemos el caso de Maya, para dar un caso emblemático, de la indigencia, de la desigualdad social, de la precarización, del hacinamiento, de gente que no tiene ni para comer, sí, y que, como se dice vulgarmente, cirujea. Entonces,
Y después vayamos a la parte de la reforma de la justicia que implican miles y millones de pesos que podrían destinarse a no subsidiar, a darle condiciones dignas de vivienda, de salud, de contención a seres humanos que están siendo tratados peor que los seres vivientes denominados animales. Sería crear un sistema para que la gente pueda salir de esa situación, de esa no situación, subsidiar para supuesto, que temporalmente salga. Por supuesto, diciendo también de, no voy a hacer todo un árbol genealógico, por supuesto, ¿no? De personas que fueron directores y directoras fundamentalmente de lo que se conoce ahora como trabajo social, en ese momento asistencia social, y ya preparaban programas, y que tengo programas muy bien elaborados de contención social desde la década de los 40 y nunca se les llevó el apunte, porque consideraban que no eran temas políticos. Entonces, si existen y siguen y continúan existiendo gobiernos que no dan contención social a las personas, entonces, no hablemos de megaproyectos. Por supuesto que la justicia no está funcionando bien. No es novedoso. Y lo sabemos quienes transitamos y deambulamos, no nos arrastramos, caminamos por los pasillos de tribunales diariamente. Pero puede subsanarse. Hay muchos defectos. Pero acá el enfoque es a un fuero, al fuero penal, al fuero contencioso administrativo, al fuero civil y comercial y al fuero penal. Y a mi entender, y me puedo equivocar, es para intentar que cambien ciertos jueces que no son afines al actual gobierno, que no debería ser, porque ni afines con unos ni afines con otros. De eso se trata. No soy juez ni abogado, pero lo primero que hay que hacer, entonces, señoras y señores, es modificar de fondo el sistema judicial, que es el sistema de elección de jueces y juezas. El sistema de elección es absolutamente digitado políticamente. Entonces, estas personas que ocupan perdón, este tema me pone mal. El Poder Judicial, en la mayoría de los casos, no son técnicamente los mejores, sino personas que son útiles a los poderes políticos de turno, tanto a nivel de las cortes de cada provincia, a nivel de la Corte Suprema y a nivel de las cámaras, que son la segunda instancia de los jueces. Y el mismo actual gobierno, el actual ministro, ahí fue un lapsus también entre el gobierno y el ministro, un lapsus fuerte, ¡pum! Martín Soria dijo conmigo, además en un tono muy violento, muy amenazante. Yo no digo que se ponga en un tono papal, como si fuera a dar una misa. No, en ese tono no, por supuesto, no es Francisco, pero tampoco decir conmigo no cuenten para esto, señor ministro, usted está ocupando el cargo de diputado por Río Negro, desciende de un caudillo que además fue asesinado por su madre. Disculpen, pero tengo que ir, no estoy en un programa de chimentos, pero bueno, esa es la verdad. Fue un tema de celos, aparentemente. La madre mató al padre. Bueno, y por otro lado tenemos a esta persona que ocupa el cargo de ministro, que dice que hay que sacar a los jueces puestos por el macrismo a dedo. Y uno escucha estas palabras y dice, ¿este señor viene a reformar la justicia o viene a ser utilizado también políticamente y a digitar jueces como lo hizo también el anterior gobierno? Sin duda vino a reformarla en favor de vaya a saber quién o quién. Fundamentalmente de la señora vicepresidenta, que pienso que es quien tiene el verdadero poder, me puedo equivocar, en la República Argentina. Porque es muy raro también, es muy raro y casi inusual que
quien elija presidente y o proclame casi formalmente la fórmula previo al acto eleccionario del 2019, sea quien va a ocupar el lugar de vicepresidente o vicepresidenta, en este caso, y no el presidente, porque el presidente o presidenta, es decir, el primer mandatario, el presidente, el más importante, el que ocupa el cargo principal del Ejecutivo, es quien nombra a quienes van a secundarlo. No, acá fue al revés. Yo creo que es un caso que realmente es casi único en la historia, salvo en los casos de monarquías o realezas, que tengo entendido que desde la Asamblea del año 13 no existe. Pero bueno, algunos hablan de la reina. Yo no vivo en una monarquía, ni quiero vivir en una monarquía. Estoy absolutamente en contra. Esperemos que no, porque si no significaría que nos han engañado. Y bueno, la verdad, esto me genera ciertas dudas respecto de esta reforma del Poder Judicial. ¿Qué es necesario? Reformar el Poder Judicial de fondo, de base y de una manera participativa entre distintos sectores y no a dedo desde el Poder Ejecutivo. Sí, estoy de acuerdo. Con participación de diversos sectores de la sociedad, sí. Por imposición, reitero nuevamente, del Poder Ejecutivo, no.